La Facultad de Ciencias Políticas y Sociales presenta En su propia voz, el debate de nuestro tiempo. Un programa de análisis y reflexión de la agenda política y mediática de México y el mundo. Con Marta Gloria Morales Garza, Efraín Mendoza Zaragoza, Marcela Ávila Egleton y Antonio Flores González. Comenzamos. Bienvenidos al debate de nuestro tiempo, nuevamente en su programa En su propia voz, aquí desde el foro de TV UAC en el Centro Universitario Cerro de las Campanas. Por razones de periodo vacacional, este programa es grabado y se transmite el martes 8 de julio de 2025. Y bueno, vamos hoy a platicar con la doctora Marta Gloria Morales Garza, compañera de conducción de este programa, socióloga, conocedora como pocos en la localidad en materia de procesos electorales, en materia de política general de nuestro país y muy atenta pues a los cambios que está viviendo este país. Particularmente uno de esos temas que luego cuando están en el pico el pico noticioso, como que nos olvidamos y de los cuales hay que siempre estar dimensionando su relevancia, no solo para este momento, sino incluso para la historia. Es un tic que luego se tiene el decir que todo es histórico, todo es excepcional. No, hay cosas que sí dialogan con los grandes cambios de la historia y particularmente estamos refiriéndonos al tema de la elección judicial. El INE ya declaró la validez de esta elección judicial celebrada el primer domingo de este mes de junio. Y bueno, pues hoy ya estamos en el periodo controversial, la presentación de impugnaciones y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación tiene pues todo julio y tiene hasta fines del mes de agosto para resolver las impugnaciones con el fin de que el día 1 de septiembre tomen posesión todos los individuos que fueron electos para ocupar la nueva Corte de Justicia de la Nación, el Tribunal de Disciplina Judicial, las plazas que estaban vacantes en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, magistraturas de circuito y, por supuesto, jueces que despachan en el territorio nacional. Marta Gloria, qué gusto saludarte, aunque no te tenemos aquí en el estudio, que me habría agradado mucho, pero bueno, hoy la tecnología nos permite saludarnos a la distancia. Buenos días, Efraín, y buenos días al auditorio. Me da mucho gusto estar, aunque sea de manera no presencial, porque me parece que hay que cerrar, todavía no lo podemos cerrar, pero creo que hay que cerrar un poco el tema de la reforma judicial y de las elecciones, porque sí, yo comparto contigo que es un asunto, un tema muy relevante para el futuro del país y para, no diría que el futuro de la democracia, porque no está en cuestión la democracia, sino el futuro de la participación ciudadana en las decisiones de los gobiernos. Bueno, Marta, México con esta elección se coloca como un caso único en el mundo, en el sentido de que los tres poderes clásicos provienen ya de una fuente común, que es el voto popular. El Poder Judicial, desde los orígenes de nuestra República, hace 200 años, pues provenía de un pacto de élites, de un pacto de cúpulas, donde el presidente de la República, en el caso actual, el supuesto sería de la presidenta de la República, propone y un número menor a 100 personas en el Senado de la República deciden, ¿sí? Este modelo se ha terminado, ha quedado abolido. Pongámoslo en perspectiva histórica, Marta. ¿Con qué otros hechos en el plano político tú podrías equiparar este hecho que pues ha tenido denostaciones muy severas de aparte de algunos segmentos de quienes dicen descifrar las claves del mundo contemporáneo, pero que bueno, nosotros tendríamos que
darle esa dimensión. ¿Con qué otros hechos tú lo equipararías en términos de relevancia? Mira, el tema es un poco, no sé si complicado, pero tiene muchas aristas. Una de ellas tiene que ver con cómo a lo largo del desarrollo de la democracia se ha ido incrementando la participación de la ciudadanía en la toma de decisiones. Es decir, se fue ampliando el sufragio, por ejemplo, el sufragio de la mujer significó el incremento del 50% de la población, más o menos, a nivel mundial, en el momento en que se decidió, el 50% más de población que tenía capacidad de decidir. Y no jugó solamente eso, sino también que las mujeres podían tener propiedades y por lo tanto estarían en los famosos censos de propietarios para la instauración de las democracias en el caso de Europa. Pero también se fue transformando, por ejemplo, en el caso de Europa, por ejemplo Chile es un caso que copia un poco de Europa, donde los senadores representaban a la oligarquía, ni siquiera eran electos, eran designados. Primero todos y luego una parte de ellos. Todavía en Chile porque no se ha podido modificar la constitución, porque es otra historia que habría que contar, pero ha sido muy complicado. Todavía en Chile hay un cierto número de senadores que son impuestos, por ejemplo, por los militares. Entonces, ¿cómo va avanzando la participación de la población, de los ciudadanos, en la integración y en las decisiones del gobierno? Es parte del avance de la propia democracia, pero eso no quiere decir que lo anterior no fuera democrático, sino que era más un modelo liberal representativo, donde los partidos jugaban el papel fundamental y ahora es un modelo que intenta o que inicia un papel predominante de la representación de la gente popular. En ese sentido es una reforma histórica. Es el único país en el mundo en donde los tres poderes se integran básicamente por elección popular. Hay algunos países como el propio Estados Unidos, como parte de Colombia, incluso parte de algunos, eh, no se llaman condados, ahorita se me fue el nombre, pero algunas pequeñas poblaciones en Inglaterra donde se eligen jueces, no jueces de paz. Entonces, no es toda la estructura del sistema judicial. Entonces, no, esta es una reforma histórica. Y en ese sentido va avanzando hacia una mayor participación de la población en las tomas de decisiones. Esto es Esto no lo, quiere decir que sea fácil, ¿no? sí, esto es algo, bien tú Único. lo dimensionas con el voto, el reconocimiento del voto a la mujer. Eso no solamente impactó en el engrosamiento del padrón, impactó en una concepción del mundo. ¿Sí? Claro. En reconocerle jurídicamente a la mitad de la población, pues el derecho a intervenir en los asuntos públicos. Y bueno, hay otros cambios de menor relevancia, pero no de menor significación en términos de la salud democrática, como por ejemplo la autonomía de los órganos electorales, es decir, este órgano garante de la democracia que forma parte del Estado, pero ya no, las elecciones son organizadas por el propio gobierno. Y hay un elemento adicional, Marta, que me gustaría pudieras compartirnos tu apreciación. Derivado de esta elección, pues el máximo órgano judicial, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, va a ser encabezado por un abogado proveniente de un pueblo originario. Y más allá de la anécdota, ironía de la historia, algunos lo ven como una bofetada a la aristocracia mexicana. Otros recuerdan con mucho cariño a un politólogo que presidió el INE y que llegó a expresar de una forma burlona, ¿sí? De expresarse de forma burlona hacia los pueblos originarios. Lorenzo Córdoba refiriéndose a un pueblo chichimeca del Bajío Central de la República. Este es otro aspecto que me parece que es esencial dimensionarlo. Dos aclaraciones. Lorenzo no es politólogo, es abogado. Y hay una gran diferencia. Su padre era un gran politólogo. No sé si se revuelca en su tumba, pero pues ese es un tema de Yo ellos. pienso que sí. Que sí, yo también pienso. Hice mucho a Rolando. Lo admiré muchísimo. Leí todos sus libros y me parece que sí, pero en fin, eso no sé.
Pero lo cierto es que Lorenzo no es politólogo y muestra de ello es justamente ese comentario tan fuera de lugar. Pero bueno, en aquel momento me pareció que podría ser perdonado por ese comentario y alguna vez lo expresé así, por eso lo digo. Sin embargo, hoy creo que no puede ser perdonado porque ni se disculpó suficiente ni actuó en consecuencia, que es lo peor. A mí me parece que la elección de un indígena es parte de un símbolo también. En un año que ha significado, sobre todo con el ascenso de Claudia, a una nuevo matiz de este nuevo régimen, mucho más, no más democrático, más de democracia participativa y menos de democracia representativa. Déjame decirlo así y déjame enfatizar, porque quiero con ello matar el discurso, por ejemplo, de Amparo Casar, en el sentido de que México se aleja de la democracia. No, se aleja de la democracia representativa y se acerca a la democracia participativa, que son dos modelos, pero ambos son democráticos. Lo que pasa es que algunos somos más afines a la democracia participativa, que supone una mayor participación de la gente en la toma de decisiones. Y en cambio, en el modelo representativo supone que unas estructuras intermedias, léase los partidos políticos, son los que toman decisiones. Ellos son los desplazados, por eso el enojo tan fuerte. Pero en fin, me parece que el que llegue de presidente por los primeros años, porque la presidencia se rota cada 2 años, y por el arreglo de la propia reforma se va rotando en función de los votos obtenidos, me parece que es un símbolo interesante. La política, decía don Jesús Reyes Heroles, es forma y fondo y a veces es más forma que fondo. Entonces, la forma es muy importante y me parece que en ese sentido la llegada de un indígena representa, pues no sé, la visibilización de las poblaciones vulnerables, porque no es nada más la población indígena, es la población de mujeres, de preferencias sexuales diferentes, todo lo que representa una población vulnerable. Entonces, yo creo que sigue habiendo muchas críticas. Está la crítica reciente de María Marván, que sí es politóloga, por cierto, y socióloga, tiene una formación muy parecida a la mía. Pero bueno, no pensamos igual, ni modo, así es la vida. Pero no nada más de ella, acabo de revisar también para este programa el informe que hace de la OEA, donde hace cosas que nadie le pide, pero está bien que las haga. Yo, a diferencia de Claudia, que se enojó bastante, aunque ella nunca se enoja bastante en el sentido de que pierde el control, pero simplemente se le mostró molesta, yo diría que pues, es un elemento más de la postura ideológica y de desprestigio de la propia OEA, que ha jugado en los últimos años un papel bastante ridículo, pudiera ser. Y hay que tomar las cosas de quien vienen. Exacto. Yo diría que es como la oposición en este país, irrelevantes. El propio Aguilar Camín dice que la oposición es irrelevante. También la OEA es irrelevante. Pero lo cierto es que la elección termina y termina con resultados muy interesantes que se les atragantan en la garganta, porque yo quisiera aquí argumentar que la oposición, déjame hacer una coma para que el público se ría, la oposición perdió, pero hace mucho que perdió, pero perdió la ruta, perdió el camino. Es decir, jugó a no jugar en un proceso electoral y luego se queja de que perdió. Eligió cómo perder, con la ausencia. Exacto. Pues sí, pero entonces no te puedes quejar de que perdiste. Porque además, en mi opinión, y después de hacer algunos cálculos numéricos, que ya sabes que es medio mi pasión, llego a la conclusión de que si no hubieran jugado a no jugar, podrían haber incorporado probablemente uno o dos elementos en los puestos altos de la Suprema Corte, y a lo mejor en el Tribunal Electoral no veo forma, pero sí en el Tribunal de Disciplina, porque es más grande. O sea, el problema es el número, ¿no? Pero, por ejemplo, en la Suprema Corte, que se eligieron 9, tenían muchas posibilidades de incorporar, pero llamaron a no votar. Y tenían una candidata, vamos a decirlo así. Marisela Morales, por ejemplo, Exacto. fue Procuradora General de la República en el gobierno de Felipe Calderón y quedó en el número 20 de las mujeres. Exacto. Pero quedó en el número 20 porque ellos llamaron a no votar. Así es. Entonces Pero ellos eligen. ¿Cómo se salen del juego? Así es.
Pero entonces, de repente decimos, la oposición es irrelevante y la oposición se enoja. Y yo digo, pero ¿por qué se enojan? Si ustedes perdieron, ustedes juegan a ser irrelevantes. La irrelevancia no puede ser causada por alguien externo. La irrelevancia la causan todas sus decisiones, que han sido, en el caso de la reforma judicial, un error. Así es. Marta, aquí aludiste a María Marván, precisamente ella pues, fue presidenta del IFE, fue presidenta del INAI, no es una No, académica, diríamos, de la tropa, ¿sí? no, no. Conoce el funcionamiento de las estructuras del Estado mexicano como estudiosa, pero también operándolos. Entonces aquí, cuando Bernardo Batis dice el Poder Judicial era una isla aristocrática en medio del mar democrático, ¿sí? De un mar democrático. Viene ella y se nos aparece a decir que México ya no puede considerarse una democracia, que la elección fue un error, que debe derogarse la reforma y que hoy, proviniendo de ella, estas palabras son fuertes, ha sido inaugurado el totalitarismo. Fuerte lo que dice, ¿no te parece? Sí. Y bueno, primero hago un reconocimiento a su trayectoria. Yo creo que es una mujer inteligente y valiosa. Sin embargo, me parece que pierde de vista esta distinción que yo he estado enfatizando entre democracia representativa y democracia, ellos también la llaman directa, yo la llamo participativa. Porque no es totalmente una democracia directa, es una democracia donde empiezan a jugar papeles, ciertos papeles importantes, la participación ciudadana. Pero me parece que a mí me gustaría aclarar tres cosas en relación con esta decisión de María Marván, de decir pues, estos adjetivos de nuestro país en un momento que me parece que está equivocada. La primera cosa, en el modelo previo, en el modelo que se impulsa desde Cedillo en 1994 con la anterior reforma, era el presidente el que designaba a los ministros de la Suprema Corte con la aprobación del Senado. Solamente ese punto. Si esto se hubiera seguido, hubiera sido la presidenta la que hubiera designado a los 9 o 11, si es que no se hubiera hecho la reforma, Así a los es. 9 magistrados, ministros, perdón. Es decir, la decisión fue o los decide la presidenta o los decide la gente. En cualquier escenario hubiera ganado la preferencia, como ganó la preferencia de la mayoría. En el caso de a través de la intermediación de Claudia o del Ejecutivo, en este caso, Claudia, o a través del voto popular. Los ministros del Tribunal Electoral los decidía la Suprema Corte en la reforma previa. Es decir, otra vez la presidenta, porque ya había decidido la Suprema Corte y ellos deciden quiénes van al tribunal. Es decir, gente, digamos, pues, simplemente gente de ella. Es decir, en este sentido, la reforma es más democrática porque hace que participe más gente en la toma de decisiones. 13 Si las millones. Pues exacto, aunque fueran poquitos para Aunque algunos, hayan sido 1,000 o 100,000, son más que es uno. más que 86, o es más que Exacto, uno, ¿sí? más que uno. Porque Pero bueno, allí en Acoto hay un modelo dentro de la propia Constitución donde existe el escenario de que el presidente de la República directamente pueda designar. sí, exacto. Si no se logra la mayoría, pero habiendo una mayoría calificada de Morena, pues ya sabíamos cuáles iban a ser. Y en el caso, por ejemplo, lo mismo sucedía con el Tribunal de Disciplina, que no se llamaba así, pero lo decidía la Suprema Corte. Lo Es que era decir, antes la Consejo de la Judicatura. exacto. Entonces, toda esa estructura que es la estructura grande, federal, la última instancia, digamos, si me permiten decirlo así, seguramente los abogados se encontrarán que es inapropiado, pero para la gente común eso es la última instancia de todo proceso en el ámbito electoral y en el ámbito constitucional, lo decidía el Ejecutivo según el modelo de Cedillo y la mayoría del Senado, para hacer más claro. Y el conjunto de jueces y magistrados de circuito y de distrito, que son esos 3.500 más o menos, que no se eligieron en esta ocasión más que la mitad, pero esos 3.500 jueces supuestamente se decidían a través de concurso. Y digo supuestamente porque el propio examen y evaluación que Mexicanos por la Corrupción hace, encontraron que al menos 500 de ellos, al menos tenían redes familiares y clientelares
al interior del tribunal. Esto hace pensar de manera muy seria que los concursos no eran efectivos, Eso sino es. que eran una serie de arreglos entre parientes, entre un magistrado que le prestaba a sus parientes al otro, etcétera, etcétera. Sí, estamos hablando de un número muy importante, 500 de 3.500. Y solo en el ámbito federal. Si lo hubieran hecho el análisis a nivel local, no me quiero imaginar lo que pasaría porque siempre es peor a nivel de los espacios locales. Entonces, en verdad teníamos un sistema oligárquico que lo decidía el presidente y que además era terriblemente clientelar, patrimonial y de redes familiares. Y lo cambiamos por un sistema electoral perfectible. Puede haber más requisitos, puede haber otro tipo de campaña. Es decir, podemos arreglar lo que sea, se mejoran las cosas. Sin embargo, siempre es mejor. Pero no nada más eso. Los candidatos los proponían, y en ese sentido es mucho más plural, los Los tres tres poderes. poderes. Es decir, había candidatos del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo y del Poder Judicial. Pasados En por el, por el filtro de un comité técnico. Claro, que básicamente evaluaba cumplimiento de requisitos. Pero, por ejemplo, el Poder Judicial tenía el mismo número de candidatos que tenía el presidente, el Ejecutivo, cualquiera que fuera, el presidente o Claudia. 10. Por cada puesto, 10. Por cada puesto disponible, digamos, 10 el judicial y 5 el ejecutivo. ¿Qué hizo el Poder Judicial? Declinó. Y entonces, fíjate nada más lo que hizo el Congreso, muy sabio, aunque la gente lo critica, la gente de la derecha irrelevante, que lo sortearon y que querían que hiciera. O sea, si el Poder Judicial declina la posibilidad de decidir, pero la gente que estaba en la carrera quiere participar, pues lo sortean, no tienen otro criterio y no podían imponer el criterio del legislativo porque era anular un poder. Y Así entonces es. tienen el mejor criterio, el azar. Pero es un sorteo entre los que se propusieron dentro del Poder Judicial, que estaban en la carrera en funciones, o que querían entrar, o que estaban como en la filita del escalafón para poder llegar a ser jueces. Y que habían pasado por el criterio de idoneidad. Es decir, Exacto. cumplían los requisitos, tenían el perfil adecuado y solamente había que elegir entre ellos. Entonces, fíjate, se incrementa el nivel de pluralidad en los candidatos. No solamente no decide solo la presidenta, sino que deciden en casi partes iguales el Poder Judicial, el Ejecutivo y el Legislativo. Y además participa la gente. Es un modelo muy complicado, por cierto. Y bueno, se pueden afinar cosas, pero lo cierto es que es un modelo muy complicado, mucho más participativo de diferentes sectores y que finalmente vota la gente, que es el último eslabón. O sea, Interesante. no es una reforma irrelevante, es una reforma muy importante. Muy interesante, Marta, estos puntos. Y ya para cerrar, en el minuto que nos queda, Maravilloso. sí. Vamos, hay una expresión que en días pasados me llamó la atención de Fabricio Mejía, un agudo analista, que dice, en un país con tanta inequidad, particularmente inequidad económica, dice, nada de que prometan justicia igual para pobres y ricos. ¿Sí? Nada de eso. Queremos jueces parciales hacia los indefensos. Es una noción de fondo que algunos dicen, tenemos que pasar de un poder judicial conservador a un poder judicial en cuya cúpula esté una visión de izquierda. En el medio minuto que nos queda. Me parece que es un tema muy controversial porque nos han vendido la idea de la imparcialidad de la justicia. La justicia no es imparcial. Nunca la ha sido. Lo vemos con los casos que han salido. Es decir, es que además de oligárquica, elitista y que decidía el presidente, era un sistema judicial terriblemente ineficaz. Es decir, se guardaron los juicios de Salinas Pliego, de los grandes empresarios, para que no pagaran impuestos. O sea, era el colmo. O, por ejemplo, se detiene la liberación de la gente vinculada al famoso supuesto secuestro y homicidio del señor Wallace, que pareciera que nunca existió. Así Sin es. embargo, lo que sí existen son gente condenada a 20 años. Es decir, no teníamos una justicia imparcial y bueno, lo que plantea Fabricio y que yo comparto, no luchemos por una justicia imparcial.
porque no somos iguales y no tendríamos por qué tener las mismas condiciones. Así es. Excelente, Marta Gloria. Pues bueno, pues muchas gracias, Marta Gloria, y a usted que nos está viendo y escuchando a través de Radio Universidad de Tepehuac. Nos vemos el siguiente martes. Gracias a ustedes. La Facultad de Ciencias Políticas y Sociales presentó En su propia voz, el debate de nuestro tiempo. Un programa de análisis y reflexión de la agenda política y mediática de México y el mundo. Con Marta Gloria Morales Garza, Efraín Mendoza Zaragoza, Marcela Ávila Egleton y Antonio Flores González. Gracias por acompañarnos.